la reacción natural del ser humano ante el rechazo, ante el acoso, ante la burla es la ansiedad. Y algunos pueden llegar a la depresión, a la tristeza, a la angustia. Y bueno, probablemente para algunos de nosotros esto es algo muy sencillo y uno podría decir, bueno, eso es un asunto muy vano, no hay ni siquiera que preocuparse por eso. Si un muchacho se siente acosado, pues simplemente cambia de amigos y ya. Pero la cosa no es tan sencilla porque hoy día nosotros podemos darnos cuenta que aún los adultos estamos viviendo en momentos difíciles, momentos de acoso, momentos de incertidumbre y casi, yo no sé si ustedes lo han sentido como un poco de rechazo, ¿no? Por quienes somos. Y la verdad es que siempre han habido algunas, creo que vas a tener que guiarlo con tu mano porque no está funcionando muy bien. Siempre hay y han habido algunas personas y algunas situaciones que han perdurado por mucho tiempo sobre otras personas, y me refiero particularmente al acoso. Y aunque quiero decirles algo, aunque no hay nada bueno en el bullying y en la burla, es indiscutible que de una u otra manera este tipo de pruebas y este tipo de acoso ponen en tela de juicio y sirven como desafío para saber realmente de qué material estamos hechos, cada uno de nosotros. Es indiscutiblemente una prueba para el carácter. Gracias. Creo que vamos a ver si corre. Sí. Siendo adulto o siendo joven, bueno, es el acoso, la burla, es de cierta manera necesario para saber usted de qué material está hecho, qué tan fuertes son sus convicciones, qué tan sólida es la identidad que usted tiene y la confianza que tiene, ya sea en sí mismo o en lo que cree. Y el pasaje que hoy visitamos es un pasaje muy, muy, muy interesante porque nos va a mostrar al hombre perfecto, de carácter perfecto, que dio una respuesta apropiada. ¿Quieres chequearlo? Una respuesta apropiada a aquello que estaba pasando, que estaba sufriendo en un momento. Así que, bueno, además de eso, además de ver el carácter de esta persona, y me refiero al Señor Jesús, nos da afortunadamente unas luces, unas ideas, nos aclara algunas cosas sobre algo que nosotros no sabemos mucho, y es acerca de lo que pasa más allá de la muerte. Y por eso en esta mañana he titulado a mi mensaje Más allá de la muerte, resurrección y esperanza. Le puedes dar clic allí y vamos avanzando. Este es el título y este es el pasaje. Y vamos a arrancar y les quiero invitar a que primero, antes de orar, antes de leer la palabra, vamos a orar y vamos a leer este pasaje interesantísimo. Lo he partido en dos trozos para que lo estudiemos juntos y seguramente va a ser muy especial para nosotros aprender de nuestro Señor. Oremos. Dios mío, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de estar aquí en medio de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias por cada persona que ha asistido, gracias por todos los que nos ven o ven los videos. Dios mío, gracias porque lo que podemos aprender hoy en tu palabra puede darnos fuerza, esperanza y firmeza respecto a lo que estamos viviendo ahora y lo que vamos a vivir más allá. Señor, quisieras hoy hablar a nuestros corazones, quisieras hoy llamar la atención hacia quién eres tú y hacia lo que viene para más adelante, Señor. Podríamos estar, Padre, convencidos de una mentira, a menos de que vayamos a tu palabra y tú abras nuestros ojos e ilumines nuestro entendimiento. Nos encomendamos en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y quiero arrancar, vamos a ir a a Lucas, tengo los cables cruzados, Lucas capítulo 20 y vamos a leer unos versículos nada más, Lucas capítulo 20 en el versículo 27. Tengo unas imágenes por allí, pero van a ir pasando a medida que estemos listos. Lucas 20 y voy a leer 3 versículos muy, muy interesantes y nos van a dar como el contexto de todo lo que vamos a leer hoy. Ahora, quiero contarles algo. Va a ser necesario para esta primera parte del mensaje que revisemos varias escrituras, porque la pregunta que vamos a revisar es muy compleja.
Y pues como la idea cuando uno se acerca a Dios o cuando uno va a la iglesia no es aprender sobre conjeturas o sobre hipótesis que el predicador tiene, sino sobre la palabra de Dios, pues tenemos que tener paciencia e ir con deseo de leer la palabra, ¿verdad? Así que vamos a leer varias escrituras hoy y espero que con ellas su panorama se aclare aún más, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos a empezar, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 20 y voy a leer en el versículo número 27. Aquí está, dice la palabra: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y luego el cuarto, y luego el quinto, y luego el sexto, y luego el séptimo, y todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Qué encanto tenía esta mujer, ¿verdad? Pero no vamos a hablar todavía, vamos a entrar en detalles todavía. Y finalmente murió también la mujer. ¿Quién dice amén? Se murió por fin, porque si hay más hijos, pues no sé qué hubiera pasado. Aquí viene la pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Wow, qué pregunta tan interesante. Aquí está el pasaje y quiero notar varias cosas acá. Miren, lo primero que quiero que noten es que va a aparecer en escena un grupo de personas de las cuales no hemos hablado antes, y son los saduceos. Allá arriba están. Los saduceos están allí en este pasaje. No son los fariseos los que habitualmente están siempre apareciendo en la escena. Gracias, Luis. Haciendo preguntas, intentando como atrapar a Jesús en una palabra maldicha. Son los saduceos, de los cuales ya les voy a contar. Bueno, ahí nos da una primera idea, ¿no? Que ellos niegan la resurrección. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero si notan, parece que este caso no es un caso irreal, no es una suposición. Es algo real que les ha pasado a los judíos. Y luego esta gente rodea a Jesús y luego de rodear, gracias amigo. Luego de rodear a Jesús, estas personas le preguntan este asunto. Ahora, quiero contarles algo de manera ilustrativa para ustedes, porque ustedes leen la Biblia, ¿verdad? Ok. En la Biblia ustedes van a encontrar algunos grupos de personas que son muy claros. Pues son claros de leer, pero a veces uno no sabe de qué se tratan. Bueno, les voy a contar un poco. Ahí en Jerusalén del primer siglo vamos a encontrar estos grupos habitualmente. Unos van a ser grupos políticos y otros van a ser grupos religiosos, aunque a veces los religiosos se metían también con la política, porque recuerden que para el primer siglo Jerusalén o hasta el año 70, el Estado de Israel, bueno, no podemos hablar de Estado, digamos, los hebreos, los israelitas no son una nación como tal, pero sí están mezclados, ¿no? Está mezclado el poder religioso con el político. Los romanos les han impuesto a un rey que es Herodes. Y hay un partido dentro de los judíos que son los herodianos. Los herodianos estaban a favor de Herodes, aunque Herodes no era judío, pero era el gobernante, pero estaban a favor de ellos. También habían otros que eran los celotes. Digamos que estos celotes eran personas de armas tomar. Si estamos en Honduras diríamos que son de Olancho, ¿verdad? Son los de machete, andan con el machete, aunque ya varios aquí me han dicho que eso es un mito, que los de Olancho son los más amables de todos, que son los más amables, que no hay que creer en tantas cosas que dicen. Ahora, estos celotes vivían en el norte, en Galilea, más que todo, en la parte guerrillera de Israel, y ellos tenían la idea de que había que retirar del poder a los romanos.
Luego hay otro grupo que son los saduceos, de los cuales les voy a hablar, y los fariseos. Y hay otro grupo más que son los escribas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y estos escribas quiénes eran? Bueno, simplemente ellos estaban encargados de la redacción, del estudio, pero no estaban muy dedicados a la enseñanza, más a la escritura y al estudio. Y hay un pequeño grupo por allí, y lo coloqué aquí abajo como entre la mitad de los dos, que son los esenios. Los esenios se habían apartado de Jerusalén por allá en el periodo intertestamentario, es decir, antes de que viniera Jesús. Se han apartado un poco de Jerusalén porque ellos decían que Jerusalén estaba completamente corrupta, que los fariseos eran unos farsantes. Ellos se fueron a vivir en las montañas, y allá, bueno, en las montañas, en el desierto, por allá en el Mar Muerto, y ellos, de allí se cree que salió Juan el Bautista, ¿no? Se cree, no podríamos decirlo con certeza. Ahora, vamos a hablar de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Y para ello necesitamos otra escritura. Y esta escritura, mis hermanos, nos ofrece la pintura más clara, la descripción más clara que usted pueda encontrar en la Biblia sobre lo que es la diferencia entre un saduceo y un fariseo. Ahora, Pablo el apóstol era un fariseo, tenía una interpretación farisea de las escrituras. Jesús nuestro Señor podemos decir que cae entre los fariseos en su interpretación, y ya me voy a explicar por qué. El texto que leemos aquí está en Hechos capítulo 23, aquí abajo está, y noten esto, Pablo está en uno de esos juicios que le van a entablar y va a tener varias entrevistas, Pablo, y en una de esas entrevistas lo llevan delante de un personaje romano, y miren lo que dice. Pablo es muy astuto para expresarse, y dice, entonces Pablo, notando que una parte de aquellos que lo estaban juzgando, aquellos que lo estaban acusando, una parte era de ¿qué? Saduceos, y la otra fariseos. Entonces alzó la voz en el concilio y les dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Se acuerdan de aquel dicho, divide y vencerás? Bueno, Pablo los dividió, y ellos, como lo notan en el texto, estaban profundamente divididos en esta situación, en este concepto. Porque, versículo 8, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío. Yo aquí me imagino como un grupo de cubanos conversando. Los cubanos siempre tienen la razón y siempre hablan duro, aunque son muy amables y siempre están dialogando. Dialogan en tono alto, aunque bueno, no vamos a entrar en esas cosas. Okay. Entonces hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Ahora, quise hacer énfasis en esto porque les puede dar una idea de lo difícil que era tener esta conversación entre fariseos y saduceos. Tanto así que estaban casi, el tribuno lo vio y dijo, a este lo van a hacer pupusa, lo van a meter entre una baleada y lo van a picar y lo van a despachar. Así que llevémonos a Pablo de aquí. O sea, esta diferencia era irreconciliable. No había manera de que esta gente se pudiera poner en paz porque el asunto era pues muy delicado. Ahora, esencialmente, mis hermanos, podemos deducir estas cosas de los saduceos. Ellos no van a creer en la resurrección. Y aquí ustedes se pueden ir dando una idea de la intención que tienen los saduceos al hacerle esta pregunta a Jesús. No hay resurrección y tenemos este caso. A ver, ¿con qué nos vas a salir tú? No hay ángeles, no hay espíritus, y adicionalmente son ellos los que van a controlar buena parte de los negocios del templo. Así que ellos eran prácticamente la élite en Jerusalén, por decirlo de otra forma.
habitualmente se basan en el Pentateuco. Entonces son estos personajes los que van a conversar con Jesús. Ahora, pero ¿de dónde viene esto? Les voy a contar otra escritura que necesitamos leer. La situación es sencilla, pero es intrigante. Y ellos dicen, bueno, Moisés nos dijo algo muy importante, nos enseñó algo, de que si tú tienes hermanos y tu hermano se casa y tú te mueres, a tu mujer, la esposa tiene que pasar al siguiente hermano. Ok, ya leímos sobre eso, pero quiero que noten estos detalles que hay en la escritura, particularmente en aquello que les enseñó Moisés. Miren, esto está en Deuteronomio capítulo 5, 25, versículos 5 al 10. Escuchen, esta está la instrucción. Ahora, pero esperen, antes de avanzar, estamos hablando de Deuteronomio, que es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por allá estamos hablando por allá del 1400, por ahí, voy a dar una fecha así como general, 1400. Y estamos hablando de que han pasado 1400 años, más o menos, y los judíos todavía observan estas leyes. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto. Esto es una manera un poco cruda de decirlo, ¿no? ¿Quién es la mujer del muerto? Yo, ok, tú pasas al siguiente. Okay, wow. No se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ahora hay un doble propósito acá: mantener el nombre del personaje vivo, pero también tener descendencia. ¿Correcto? Pero de pronto a alguien se le ocurre y dice, bueno, no me parece que sea una buena idea. No quiero casarme con la mujer de mi hermano. Ahora, no vamos a hablar de eso. Vamos a avanzar. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, por la razón que sea, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él, delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá el rostro. Y hablará y dirá, así se le hace al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. ¡Qué barbaridad! Ahora, yo no sé qué era peor, si el escupitajo o perder un zapato. Pero todo parece indicar que el asunto era tan crucial, al menos para esta familia, y el hombre, el padre de familia, era tan honorable que le fue pasando hijo tras hijo. Un hijo, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Miren, yo honestamente después del quinto yo ya diría, no, ya deje así, que me escupan o alguna cosa. Pero este padre no, este padre siguió dándole hijos y hijos hasta que se fueron todos. Ahora, si ustedes lo recuerdan, hay al menos dos escrituras más que nos muestran un poquito de esto. Una está por allá en Génesis 38, cuando Judá, uno de los hijos de Jacob, se escapa y tiene relaciones por allá con Tamar, que resulta ser su nuera, porque no quiso darle a Tamar su hijo menor. También tenemos otro caso un poco más extenso, más reciente con Boz. ¿Se acuerdan de Boz y Ruth? Que el familiar de Noemí no quiso tomar y le quitaron la sandalia. Bueno, ahí no dice que lo escupieron, pero sí le quitaron la sandalia. Ahora, la vergüenza, mis hermanos y hermanas, era tan grande que era necesario que alguien cediera. La vergüenza, preferían dar el brazo a torcer que cargar con la vergüenza. Ahora, aunque el caso parece ser hipotético, podría ser hipotético, no podemos dejar de tener en mente aquella mujer que está en Juan capítulo 5, que ya ha tenido 6 maridos, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dice, ya has tenido 5 o 6 y el que tienes no es tu marido.
Así que, aunque las mujeres en Israel parecen ser bastante, digamos, inestables, si lo podemos llamar de esta manera, en su matrimonio, al menos en este caso, pues vemos que no es un caso aislado, allá ha pasado varias veces. Entonces le preguntan acerca, y aquí volvemos a nuestra pregunta a la que vamos. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta. Ahora, esta pregunta es muy importante. Pero les tengo una mala noticia, o ellos, de pronto este es un dilema que ellos no habían podido resolver. Se sentaban entre todos y de pronto se burlaban de los fariseos y les decían, a ver, resuélvanos esta adivinanza. Y les cuentan la historia y los fariseos quedan nulos, que no saben qué responder. Bueno, la verdad es que no hay material para responder esa pregunta en el primer siglo. No había manera, porque nadie había ido y había vuelto para contarlo, ni tampoco Dios había legislado en particular qué pasaba más allá de la muerte. Pero para los saduceos parece ser que la muerte era el fin de todo. No había resurrección y estaban convencidos, y atención, no eran 2 o 3, eran muchos saduceos que estaban convencidos de una mentira. Ahora, a partir de esta pregunta, mis hermanos, uno puede deducir qué es lo que está pensando la persona. Ahora, tengan cuidado con las preguntas que hacen, porque alguien escucha una pregunta que ustedes hacen y puede deducir dónde está usted ubicado. Y a partir de esta pregunta usted puede deducir varias cosas. La primera de ellas es que los saduceos plantean que si existiera la resurrección, uno podría seguir casado por la eternidad. Porque se acaba el matrimonio acá, pero continúa allá, si existiera. Esa es la idea vaga que tienen los saduceos. Pero se están burlando porque al final está diciendo, bueno, pero como no hay de cuál de todos estos 7 varones esta mujer va a ser esposa. Número 2, también, y aquí hay una advertencia para los saduceos de pronto. Ellos pensarían, bueno, si su esposa fue una buena esposa, fue una dulce melodía, gloria a Dios, cuando esté en la eternidad va a disfrutar de una eternidad bien acompañado. Pero si su esposo fue necio como un burro, Dios la libre, porque no sé qué va a pasar con usted. Pero ahora vamos a escuchar a Jesús, porque esta es una pregunta a la cual nosotros no tenemos respuesta. Y Jesús nos va a decir algo importante, y es que la resurrección es un hecho. Y les invito a que vayamos nuevamente al texto y escuchen bien las palabras de Jesús el Señor. Dice Jesús nuestro Señor. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales ¿a quién? A los ángeles. Wow, aquí Jesús, miren lo bueno que hace, lo bueno de tener una pregunta importante de un contradictor. Miren todo lo que Jesús está iluminándonos. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Versículo 37. Pero en cuanto a los muertos, a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, fariseos, dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntar nada más. Ok, vamos a desempacar esto, porque está muy compacto. Lo primero que tenemos que notar en esa escritura es esta palabra, este siglo. Cuando hablamos de siglo, hablamos
de una palabra que nos ilustra este tiempo o esta época o este lado de la muerte, esta parte de la eternidad. Y dice que en este lado la gente se casa y se da en casamiento, pero al otro lado la cosa va a ser diferente. Y antes de avanzar en los detalles, quiero que noten lo que Jesús dice. Versículo 35. Mas los que fueren tenidos por dignos. Y aquí hay algo que usted y yo tenemos que atender con mucho cuidado. Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Ok, tengo una pregunta para ustedes. De acuerdo a estas palabras de Jesús nuestro Señor y Salvador, ¿cómo puede llegar uno a la resurrección? ¿Qué dice el texto? A ver, ¿quién puede notar algo acá? Tiene que ser tenido por digno. Ahora, esa es la respuesta. Uno debe ser tenido por digno. Y si usted se fija, lo que Jesús está diciendo aquí es algo muy claro. Los que fueren tenidos por dignos. En esta construcción, amigos, en esta construcción nos es señalado claramente que no todos alcanzarán la resurrección. ¿Solo quiénes? Los dignos. Ok, no, perdón, los dignos no. Los que sean tenidos por dignos. Y ahora usted diría, bueno, eso es una cosa de palabras nada más. No. No es una cosa de palabras, ya les voy a explicar. Porque cuando nosotros pensamos en lo que Jesús dice, lo que dice el texto es que nosotros no nos hacemos dignos a nosotros mismos. Nosotros no alcanzamos la dignidad por nuestros propios medios. Lo que dice el texto es que alguien, y ese alguien es el Todopoderoso, ese alguien nos va a observar y va a decir, a este lo considero digno, a este lo considero indigno. Es Él el quien da la calificación, no nosotros. Concedido y no ganado. Esa es la salvación. Esa es la resurrección. Es otorgada, pero no es merecida. Es regalada, pero no es comprada. ¿Tiene sentido esto, mis hermanos y hermanas? Ahora, ¿por qué esto es trascendental? Porque hay personas que todos nosotros, es lo que dice la palabra de Dios, todos nosotros estamos en la misma posición. Porque alguno podría decir, bueno, ¿y qué debo hacer para ser digno? Bueno, la verdad es que no podemos hacer nada. No podemos hacer absolutamente nada para ser dignos delante de Dios. No hay manera de ser digno delante de Dios. El peor de nosotros, yo lo dije hace unas semanas, el peor de nosotros, el más santo sobre la faz de la tierra, es un desastre. Porque todos hemos caído lejos de la gloria del Señor, del objetivo. El único varón perfecto es Cristo. Así que todos nosotros estamos en problemas y no podemos hacer nada. Ahora, ¿quién concede esto? Bueno, el único que lo concede es Dios. Y allí viene la siguiente pregunta. Bueno, ¿y cómo Dios me va a conceder un lugar si yo soy un hombre pecador, yo soy una mujer pecadora y todos nosotros así nos veamos bien y bellos por fuera y tengamos un comportamiento medianamente regular y no le hagamos nada a nadie? ¿Cómo yo puedo ser considerado digno? Si yo he fallado, si yo he sido rebelde a su palabra, si he venido a la iglesia 10,000 veces y me han llamado la atención 10,000 veces y no he querido atender. ¿Cómo pues voy a ser considerado digno? Bueno, la respuesta es sencilla. Usted, amigo, tiene que resolver sus asuntos con Dios. Tiene que sentarse y hablar con el Creador, no con el pastor. Nosotros les podemos ayudar y les podemos orientar, pero nosotros no repartimos perdón acá. Nosotros no damos aquí tiquetes al cielo. No. Ahora, si alguien los consigue por ahí, tengan cuidado, porque lo más seguro es que son falsificados. Nadie puede dar tiquete al cielo. El único que da tiquete al cielo es Cristo, es Dios. Es el único que nos puede considerar dignos. Entonces, hermanos y hermanas,
Si en algún momento usted cree que puede alcanzar la salvación sirviendo mucho en la iglesia o siendo el más amable, el mejor predicador o la que más ora, lo siento, está completamente equivocado. Porque no hay manera de que nosotros podamos ser considerados dignos a menos que Él lo haga. Y para eso usted y yo tenemos que tener un encuentro con Dios, sentarnos o arrodillarnos y conversar con Él. Dios mío, necesito arreglar mis asuntos contigo. Tienes que venir delante de aquel que puede, dice la palabra por allá en Mateo 10:28. Aquel que puede no solo destruir el cuerpo, sino también echar el alma en el infierno. O sea, esto nos va cambiando de color. Hace tiempo, un hombre que sufrió muchas necesidades en su infancia, consiguió algún tipo de recurso. Y soñando con tener todo aquello que no había tenido en su vida, empezó a acumular cosas y a comprar cosas y a viajar y a darse la gran vida. No obstante, tenía un problema. Su dinero no le alcanzaba. Entonces empezó a ir a los bancos, a pedir tarjetas de crédito, a pedir préstamos, como ahora llegan a las puertas, préstamos, venga, preste y empiece a pagar en un año y 0%. Entonces el hombre dijo, esta es mi oportunidad. Y empezó a acumular cosas y acumular dinero y acumular deudas porque ya no tenía cómo gastar, deudas. Y empezó a darse la gran vida hasta que empezó empezaron a llegar los textos, las cartas y las amenazas. Tiene que pagar. Y en un momento este hombre se ve rodeado de muchas cosas. Y ha vivido muchas cosas. Ha bebido mucho, ha paseado mucho, la ha pasado muy bien en la vida, está muy bien vestido, pero no tiene un peso en el bolsillo y las deudas lo tienen del pescuezo, lo tienen atorado. Entonces, en un momento de lucidez, acorralado, acosado por las deudas, pero lleno de cosas materiales, se pone a pensar, oye, metí la pata, creo que no lo he hecho bien, voy a ir al banco. Y fue al banco con esperanza, se sentó frente al gerente, pidió la cita, se sentó frente al gerente y le dijo al gerente, señor gerente, me equivoqué. He sido un mal administrador. Gracias por toda su ayuda en facilitarme todos estos préstamos. Aprecio todos los miles y cientos de miles de dólares que me han facilitado para comprar todas estas casas que tengo, por todas estas ropas que tengo, todas las cosas que he bebido, todas las experiencias que he tenido. Estoy tan agradecido. Ya no vuelvo a pedir más plata prestada. Cambiaré mi vida del todo. Así que, con permiso, me retiro. ¿Qué creen que le dijo el gerente? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar el dinero que usted debe, amigo? ¿Quién va a pagar? Es la misma pregunta que hoy Dios nos hace. ¿Quién va a pagar por ti? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar por las cosas que has hecho y que hiciste antes? ¿Quién va a pagar? Pero yo me arrepentí, dije que no lo volvía a hacer. Yo fui a la iglesia y me arrodillé y con lágrimas en los ojos dije, bueno, Dios mío, ya no lo vuelvo a hacer. Ok, ¿y quién va a pagar? ¿Cómo así que quién va a pagar? Yo he traído mi ofrenda, he dejado ahí unos pesos y de vez en cuando voy a la iglesia y canto y levanto las manos. Y Dios nos pregunta, y Dios te pregunta, ¿y quién va a pagar? ¿Cómo así? Sí, ¿quién va a pagar? ¿Acaso Dios no es amor? ¿Y quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? Esa es la pregunta. ¿Quién va a pagar? Amigos, nosotros tenemos que advertir que no estamos en condiciones, no estamos en posición de imponer condiciones a Dios cuando nosotros somos los deudores. Dios es el creador y nosotros somos los deudores. Así que ninguno de nosotros puede levantar la voz muy alto y decir, yo soy digno de entrar en el reino de los cielos. Yo soy digno de pasar a la resurrección. Yo soy digno de ser salvado. No, un momento. Lo que dice el texto es que estamos completamente en un error.
usted tiene que hablar con su Creador. Y le quiero pedir que hable con su Creador. Que ahora, antes de que llegue el momento, se enfrente con su Creador y hable con Él. Y no le dé más vueltas a la cosa. Porque cuando usted menos piense, va a tener esa entrevista que quizás usted aún no ha preparado. Él ha establecido solamente un camino. Él ha establecido solamente una verdad y ha establecido solamente una vida, una senda estrecha, un camino angosto, una única forma de llegar al Padre. Y ese es Jesús nuestro Señor y Salvador. Ese Jesús, además de ser nuestro Salvador, también es nuestro abogado. Y ahora, ya que estamos hablando de abogados y hemos estado, de pronto usted ha notado en usted o en otras personas algún tipo de angustia o ansiedad por las cosas que estamos viviendo aquí en nuestro país. Y podríamos pensar, bueno, yo tengo que buscar un abogado ahora antes de que me coja la migra o que me visiten los policías o que me detengan en el Walmart. Tengo que buscar un abogado, tengo que buscar antes de eso. Bueno, amigos, les invito a algo. Busquen su abogado antes de llegar al cielo. Busquen su abogado ahora que lo pueden buscar, porque uno no sabe cuándo Dios lo va a llamar. Ahora, probablemente algunos de ustedes podrían pensar, todavía tengo tiempo. Todavía tengo tiempo. Si Dios me ha tenido acá 10, 15, 20, 7, 8, 10 años, pues seguramente me va a dar más tiempo acá. Eso no me pasa a mí. Seguramente se van a llevar a otros primero antes que a mí. Bueno, esta semana me pasó algo que les quiero compartir. Estuve en varios exámenes médicos durante quizás por un mes. Y en uno de esos exámenes el médico dijo, oye, yo encuentro algo aquí como extraño. Me hicieron un stress test y encuentro algo aquí como extraño, algo raro acá. Pero la verdad es que usted no tiene ningún síntoma. Usted no tiene un estilo de vida que lo pueda afectar. Usted no toma, usted no bebe, usted hace ejercicio, come como conejo. Y mi esposa dice, amén. No soy tan conejo, digamos como un híbrido entre conejo y león o algo así. Y el hombre dijo, bueno, de todos modos vamos a hacer, no va a pasar nada, no nos va a pasar nada, vaya, hágase su examen, tiene un poquito de herencia de sus papás, pues no le va a pasar nada, no creo que salga nada. Bueno, el lunes fuimos al examen y la idea era hacer simplemente una angiografía, echar un poco de contraste aquí por el brazo, por eso no le di la mano a algunos porque todavía la tengo morada, tengo un pedacito por ahí. Y haciendo el examen, el médico revisó todo, empezó a mirar. Yo estaba medio borracho, así que les estoy contando lo que vi. Bueno, borracho de la anestesia, no estaba borracho de lo otro. Sí, estaba medio borracho de la anestesia. Gracias por su gracia. Y estaba ahí y de repente empiezo a escuchar algunas cosas como balloon, como stent. Y el hombre dice, bueno, vas a sentir un poquito de presión. Bueno, casi me llega esa presión hasta el codo. Bueno, resulta que encontraron una arteria que estaba bloqueada al 80%. E inmediatamente metieron más cosas allí y todo el asunto y colocaron un tubo de 3 centímetros en el corazón. Y después me desperté y todo el asunto y ya volví a casa. Pero ¿sabe qué es lo más chistoso de todo esto? No es chistoso, es curioso. Como yo estaba pensando que no iba a pasar nada, fuimos con mi esposa en la mañana del lunes, llevé mi Biblia, llevé mis libros y dije, bueno, si me dejan aquí sentado, pues aquí voy a trabajar en mi computador. Llevé mi computador y dije, bueno, voy a llevar mi Biblia, leí mi Biblia, saqué mi Biblia y y dije, bueno, ¿qué me corresponde leer hoy? Estoy leyendo el libro de Isaías, abrí la Biblia en Isaías capítulo 38 y para mi sorpresa decía la oración de Ezequías. Y si usted no ha leído la oración de Ezequías, por favor, léala. Y leí, decía, bueno, arregla las cosas en tu vida porque te vas a morir. Pues santo Dios, justo esto, hoy lunes que voy a ir a este examen. Pero luego el Señor, el hombre se puso muy triste, se puso a llorar. Yo me hubiera puesto a llorar, pero no me habían advertido. Entonces leí el texto y le dije a mi esposa, mira qué curioso lo que me correspondió leer hoy día en mi Biblia. Y luego dice, te voy a dar 15 años. Y yo, ok, 50 tengo más 15, serían 65.
Ok, está bien. Bueno, la sorpresa fue que entraron y hicimos todo este procedimiento y salí un poco magullado el día lunes. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque usted puede parecer que no tiene nada. Usted puede parecer que está muy saludable, que se ve rozagante, rosado, gordito, bellísimo, bellísima. Pero usted no sabe lo que le está pasando allá adentro, en el corazón. Entonces, lo mejor es atender a los síntomas o hacerse unos exámenes. Es posible, mis hermanos y hermanas, que nosotros nos consideremos sanos en nuestra relación con Dios. Pero la realidad es que el examen, cuando te lo hace el Señor y cuando mira lo que está allá dentro de tu corazón, probablemente te encuentre más de una arteria bloqueada. Entonces, antes de que llegue ese día, es mejor acercarse al médico y hablar con el Señor y poner nuestras cosas en paz, porque usted no sabe cuándo el Señor lo va a llamar. Yo estaba allí tendido sobre la mesa de cirugía, mirando para el techo, y por la gracia de Dios y para la gloria de su nombre, pude empezar a repetir salmos y a darle gracias a Dios por lo que había hecho en mi vida, porque he visto su mano en mi vida. Y dije, bueno, Padre, si me vas a llevar hoy, solo te pido que mi esposa la devuelvas a su casa y pueda vivir una vida en paz. Pero ¿cuántos de ustedes pueden llegar al momento de la muerte tranquilos? Y no es que me quiera poner como ejemplo, solamente que he visto la gracia de Dios en mi vida y puedo decirles, tengo una comunión con Dios y puedo morir en paz. El viernes estuvimos aquí adorando a Dios y el lunes ya me estaban arreglando la plomería del corazón. Amigos, les quiero invitar a que busquen de Dios, a que arreglen su situación espiritual con Dios, a que hablen con su abogado, para que su abogado, cuando le pregunten un día, ¿quién va a pagar por usted? Usted pueda decir tranquilamente, Jesús ha pagado por mí. Jesús paga por mí. Jesús va a ser mi referente. Jesús va a dar la cara por mí. De esa manera no tendrás miedo. Y cuando alguien pregunte, cuando el Creador te pregunte, ¿quién te hace digno a ti? Jesús me hace digno a mí. Pero sin una comunión con Dios, amigos, usted puede, como los saduceos, estar creyendo una mentira por mucho tiempo. Póngase en paz con Dios, arregle su vida, póngase en paz con el Señor. Aquí le podemos ayudar un poco, le podemos orientar. Y para este punto usted ya debe saber si usted ya ha alcanzado un acuerdo, y espero que lo haya alcanzado. Si no ha alcanzado un acuerdo con el Creador, es mejor que lo haga. Así, con esa misma urgencia que uno ha buscado abogado, si usted buscó abogado para todo este tema de migración con urgencia, por favor, haga lo mismo con Dios. Póngase en paz con Dios, búsquelo. Dios mío, tú eres mi abogado, sé tú mi abogado, es lo que dice el Señor. Y ahora, así que si tú ya arreglaste tus cosas con Dios, tengo un par de cosas para concluir que nos pueden ayudar a entender un poco más. Y en esta etapa dice el Señor un par de cosas. Es Jesús el que está hablando, no son las deducciones o la narrativa suelta de los fariseos o de los saduceos. No es Jesús el que está diciendo algo. En esta etapa, en la eternidad, no nos vamos a casar, ni vamos a estar casados, ni vamos a ser dados en casamiento. Y alguien diría, bueno, ¿cómo así que ser dados en casamiento? Bueno, en el primer siglo los matrimonios se arreglaban. Así que el papá comprometía a su muchacha con tal caballero. Bueno, en la siguiente era, en la eternidad, no estaremos casados. Y ya que no han dicho amén, yo creo que todos ustedes están felices con sus matrimonios, ¿verdad? Todos están felices. Y la verdad es que ya no habrá necesidad de estar casado porque no hay necesidad de reproducirnos. Ya no hay necesidad de la procreación. ¿Y por qué no? Pues porque no vamos a morir. No vamos a morir. El Señor nos va a tomar y nos va a tener allá por la eternidad. Pero no solo eso. El matrimonio en la muerte llega a su fin. Y ya tenemos un par de aplicaciones para esto. Pero dice algo más que va a ser necesario llegar a una escritura más. Serás igual que un ángel. ¿Cuántos son aquí como ángeles? Bueno,
Si nadie aquí es como un ángel, bueno, pues está bien, son muy honestos, ¿verdad? Son muy honestos. Vamos a leer una escritura más, no sé si la tengo acá, aquí está. Ahora, ¿qué significa eso? Ahora, yo no quiero desilusionar a nadie aquí, pero es probable que ninguno use bata blanca y tenga una aureola así como la que pintan en los dibujos animados. De pronto la cosa es completamente diferente. Recuerden que hay mucha herencia que tenemos del medioevo por la pintura. Pero escuchen esto, que es lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de ese cuerpo. Aunque se los voy a mencionar, pero no vamos a ahondar en esto. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, y se está refiriendo a nuestro Señor y Salvador. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El cual terrenal también son los terrenales, cual es celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Hermanos, sin ahondar mucho, podemos decir un par de cosas sobre esto. Usted y yo tendremos un cuerpo diferente, un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Y alguien podría preguntarse, bueno, ¿y yo cómo me voy a ver? ¿Me veré de 25 o me veré de 85? ¿Me voy a ver de la misma edad con la que voy a morir? Si alguien muere aquí con problemas en las rodillas o con problemas de oído o problemas de sangre, ¿será que esos problemas se van a replicar en la eternidad? ¿No sería mejor que yo resucitara de unos 15 años cuando corría y jugaba fútbol? Bueno, la verdad es que el texto no nos dice exactamente sobre qué edad vamos a vernos. No dice el texto eso. Simplemente dice que nuestro cuerpo va a ser espiritual. Y una buena noticia, si usted se pone en paz con Dios, cuando llegue al cielo no tendrá problemas de azúcar ni de tensión alta, ¿verdad? No va a tener problemas de insomnio, ni tampoco de mal genio. Vamos a ser diferentes, ¿verdad? Vamos a dedicarnos a alabar a Dios. Es lo que dice Pablo el apóstol. Ahora, una gran pregunta que muchos se hacen, ¿será que nos podremos reconocer? No dice el texto que sí, ni tampoco dice que no. No obstante, tenemos algunas pistas interesantes. Cuando Jesús nuestro Señor resucitó, pudo ser reconocido por aquellos que estaban en el aposento. Cuando se apareció Moisés y Elías, pudo ser reconocido por Santiago, Pedro y Juan, allí en la montaña de la Transfiguración. Podríamos deducir que sí, pero no lo sabemos con certeza. Tendremos que esperar hasta esa fecha. Pero si usted se va primero, por favor, no venga a avisarme. ¿Cuál es? Así que Jesús no nos asegura. Nos asegura que no habrán familias, no habrán apellidos. Y aquí vale la pena invitar a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, a disfrutar de sus familias. Disfrute de la familia que tiene hoy. Si usted está casado, si usted está soltero, disfrute de la familia. Si usted está casado, disfrute a su familia. Si tiene hijos, disfrute a sus hijos. Si no tiene hijos, disfrute lo que tenga. Y si no tiene nada, pues véngase para mi casa. Podemos ser hermanos en la fe y mi esposa hace arepas y yo la apoyo, ¿verdad? Y compartimos y hacemos la vida. Nadie, dice la palabra, el Señor dice que quien ha abandonado todo por seguirlo a Él, tendrá muchas madres, muchos hermanos, muchas hermanas. Aquí hay una familia, mis hermanos, que muchas veces es más cercana que la familia de sangre. Así que les invito a disfrutar. Ahora, nosotros no duraremos para siempre, así que póngase en paz con las personas.
Y si hay jóvenes acá, quiero decirles algo importante. Jóvenes, hay jóvenes acá, no levanten su mano, pero si usted es joven, piense en esto. La Biblia dice que la necedad es parte de las ideas juveniles, pero se quita con golpes. Si usted es joven, nosotros los adultos apreciamos su pasión, apreciamos su vigor, apreciamos su energía, apreciamos la valentía de algunos que creen que pueden hacer todas cosas, muchas cosas, que no se acaba la energía, que hay siempre fuerza, que a veces mis opiniones nuevas son demasiado nuevas y mi padre o mi madre no me pueden seguir. Bueno, es verdad, probablemente todo eso es cierto. Pero jóvenes, por favor, no permitan que se nuble su vista y les lleve a despreciar a aquellos que los han acompañado desde la cuna, que limpiaron sus traseros sucios y que pusieron comida sobre su mesa por muchos, muchos, muchos años. No los desprecien, no los olviden, porque quien ofende a sus padres ofende a Dios mismo. No lo olviden, tengan eso en mente porque está aquí en la palabra de Dios. Hace unos días, amigos, y me enfoco ya hacia el final, tuve el gozo de oficiar la boda de unos amigos, de Dennis y Kayla. ¿Están acá? No han llegado. Ok, Dennis y Kayla. No han llegado. Y saben que durante la boda me pasó algo muy curioso. El anfitrión de la boda, el anfitrión de la recepción, era un narrador de fútbol. Y fue muy interesante, porque el hombre, pues hablé con él, no me dijo que tenía fe cristiana, pero el hombre era un narrador de fútbol y empezó a decir algo como esto. Y ahora tenemos las palabras del representante de Dios sobre la tierra. Y dije, ay, santo Dios. Eso me suena como medio papal la cosa, ¿no? Representante de Dios sobre la tierra. Ok. El pastor Fabio Castellanos. No sabía yo dónde meterme. Pero después me puse a pensar, no, yo no soy. Pero después dije, yo sí soy. Pero no soy solo yo. Todos ustedes son representantes de Dios sobre la tierra. Cada uno de ustedes es un embajador de nuestro Creador. Es lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios. Cada uno de ustedes es embajador de nuestro Creador. Usted probablemente es el único testimonio que sus hijos van a ver, que sus vecinos van a ver de lo que significa un verdadero cristiano. Así que es fundamental que usted arregle sus cosas con Dios y sirvan apropiadamente para que cuando llegue el momento, amigos, ustedes puedan pararse delante de Dios y decir, he vivido como un hombre o una mujer que fue redimida y digna y tengo el gozo, el placer, el privilegio de recibir aquello que tú, Dios, has preparado para mí. Mi vida, mi resurrección y mi estadía junto a ti. Disfruten ahora que lo pueden hacer, abracen a sus familias. Bueno, y finalmente, mis hermanos, al final, en los versículos 37 al 39, el Señor nos dice algo muy particular. Él es Dios de los vivos y es una esperanza eterna para todos nosotros. Él se remite por allá a un pasaje en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 6, cuando Moisés se encuentra con Dios a través de la zarza y él habla en presente. Él no es Dios de vivos, de muertos, sino de vivos. Y habla de Abraham y de Isaac y de Jacob como si estuvieran vivos. Amigos, nosotros probablemente muramos y nos manden en una caja o echen nuestras cenizas al Mississippi o a algún río o alguna cosa, o nos planten en un árbol o alguna cosa. Bueno, no importa a dónde te manden. Lo cierto es que un día estaremos con nuestro Señor y nuestra vida no concluye allí, como pensaban los fariseos. Nuestra vida concluirá si usted ha recibido a nuestro Señor, si usted se ha puesto en paz con Dios. Su vida realmente no va a concluir, va a continuar y abrirá los ojos en la presencia de Dios. Y el Señor le dará, probablemente, si usted ha sido un siervo fiel, una gran bienvenida y le dirá, bienvenido, sigue adelante, mi bueno y fiel siervo o sierva. Así que los escribas celebran y dicen, bueno,
Qué bien has dicho, Jesús. Eso nos gusta, claro. Cuando les gusta, aprueban, ¿no? Los saduceos quedaron con un palmo de narices. Así que, hermanos, quiero darles simplemente una conclusión. Número 1, acepte la invitación que les hacemos hoy de conversar con Dios. Si usted es cristiano, celebre que hay resurrección. Disfrute a su familia ahora que la tiene, porque en la eternidad no habrán familias. Disfrútela y goce. Goce con esperanza de que Dios es su Señor y su Salvador. Jesús se sintió rodeado de muchas personas, pero no tembló ni tampoco huyó. Es probable que algunos de nosotros nos sentamos atemorizados, ¿no?, por el acoso, por las situaciones que estamos viviendo. Amigos, nuestra esperanza está en el cielo, no está en esta tierra. No nos amarremos a esta tierra como si fuera lo último que nos queda. Nuestra esperanza está en Dios, está en el cielo. Y así como me dio a mí unos años más de vida, Dios hará lo que quiera con cada uno de nosotros. Y adivinen qué, cuando los llame, no les va a preguntar si estás listo. Simplemente te va a tomar. Entonces arregla tu relación con Dios. Ahora que lo puedes hacer, sueña con esta esperanza de vivir para Él. Ahora les quiero pedir algo. Quiero pedirles que nos pongamos de pie y tengamos un momento para orar y hagamos un momento de reflexión aquí todos juntos para concluir nuestro servicio.